Bien, con las medidas explicadas y proporciones del ensamble, vamos a pasar ya al marcaje para hacerlo. Vamos a coger nuestro listón de caja. Bien, lo primero que vamos a hacer es ajustar los gramiles para marcar las dos líneas paralelas que definen los lados, las paredes de la caja. Hay varias maneras de hacerlo, aunque para mí hay una que es mi favorita. Bien, la más sencilla, por así decirlo, sería tener un magnífico gramil con doble cuchilla como este, donde los biseles de las cuchillas están perfectamente orientados para que caigan en el desperdicio de la caja y no estropeen el marcaje. Entonces sería ajustar estas cuchillas a la anchura de nuestro escoplo y esa medida centrarla en el listón y marcar ahí su posición, ¿vale? Este gramil de doble cuchilla es de un fabricante japonés de alta calidad. Hay versiones más económicas y bueno, simplemente saber que existe este tipo de gramil y que se llama Kama Kehiki. Bien, luego una manera también directa y rudimentaria de marcar esos lados sería ajustar un gramil, ¿vale? Con su cuchilla y con la regla, ¿vale? Ponerle una medida en el gramil equivalente a los lados que quedan de la caja. Si esta es nuestra caja que vamos a hacer, pues esta medida ponerla en el gramil, ¿vale? La pondríamos, ¿vale? Simulando, lo voy a marcar, y entonces sería tan sencillo como marcar desde un lado y darle la vuelta y marcar desde el otro lado. De esa manera la caja quedaría perfectamente centrada, ¿no? En teoría. Pero como hemos usado en este método una superficie que no es la referencia, pues ahí ya estamos sumando una posibilidad o un pequeño error. Porque en el caso de que el listón no esté perfectamente regresado y haya a lo mejor un par de centésimas de diferencia de este punto a este punto, pues quiere decir de alguna manera que el listón, las superficies no corren paralelas. Por lo tanto, ese marcaje de un lado y de otro suma errores. Ese es el método que a mí menos me gusta. Otro método con un solo gramil. Bueno, ajustaríamos la cuchilla desde la superficie de referencia, siempre tomando desde la referencia, ajustaríamos el gramil al lado más alejado de la cara de referencia, suponiendo que sea esta, ¿no? Entonces ajustaríamos este ahí, ¿vale? A ese punto, ahí lo cerraríamos. Lo marcaríamos desde la referencia, ahí tendríamos una línea, el bisel de la cuchilla cae al desperdicio, todo correcto, y ahora para marcar la otra línea, la línea más cercana, calzamos el gramil con una galga, un trocito de madera, equivalente a la abertura, la separación entre estas líneas, a esta distancia, o equivalente al escoplo que vamos a usar. Esa misma medida, pues un trocito de madera, calzamos el gramil. De esa manera marcamos como el
taquito de madera desplaza el gramil hacia este lado, hacia la referencia, pues ya tenemos la otra línea, justo con esa separación, 1 y 2, ¿vale? Este método está bastante bien, pero tiene un problema desde mi punto de vista, que la segunda línea, pues la cuchilla tiene el bisel orientado hacia el lado que queremos conservar, por lo tanto está creando una abertura, está creando una pendiente que nos puede perjudicar en el corte de la caja y abrirla más de la cuenta, ¿vale? Ya tenemos 3 métodos. Ahora voy a explicar el que me gusta y el que voy a utilizar. Para ese método necesitamos 2 gramiles, con cuchilla, como siempre. Aprovecho a decir que los gramiles de cuchilla, pero que el filo es redondo, que es muy típico americano, pues marcan fatal en el sentido de la fibra, deslizando el gramil paralelo a la fibra, porque los cambios de densidad tan bruscos debido a los anillos de crecimiento hacen que ese filo redondo pues traquetee y dé saltos y empuje la cuchilla de mala manera. Por lo tanto, una cuchilla realmente con el filo, con la forma de un cuchillo de marcaje, es lo más efectivo y más preciso para un gramil. Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que los gramiles, mientras sean de cuchilla, con su bisel todo correcto, aunque sean redondos, pues bueno, nos valen. Yo los veo peor solución, pero que valer, vale. Bien, sigamos con el método después de ese paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Bien, tengo aquí apuntado. ¿Vale? Entonces, para los gramiles, si el listón tiene un espesor de 18,3 milímetros, le restamos lo que vamos a cortar, es decir, la anchura de nuestra herramienta, escoplo, 6,1 y nos da 12,2. Ese 12,2 es los lados que van a quedar, el resto que va a quedar sin cortar, lógicamente, dividido entre 2, ya tenemos la medida de las líneas que quedan a los lados de la caja. Casualmente aquí ha quedado completamente simétrico y completamente igual, pero bueno, que unas décimas arriba o abajo no tienen importancia, ha coincidido simplemente. Por lo tanto, aquí la posición de los 2 gramiles va a ser uno a 6,1 milímetros y el otro a 12,2 milímetros. Ese cálculo, siempre teniendo el marcaje para respetar el marcaje desde la referencia, vamos a hacer una línea a 6,1 milímetros y la otra línea a 12,2 milímetros. De esa manera tenemos todo dividido exactamente. Bien, para ajustar los gramiles exactamente, bueno, podemos coger una regla y de esta forma, cogiendo el gramil, apoyamos aquí la regla y desplazamos el cuerpo, lo que nos haga falta, fijándonos que el filo, la punta, cae en el milímetro que necesitamos, ¿vale? Pero para asegurarnos de que eso quede lo mejor centrado posible, a mí me gusta hacer una cosa, y es coger
ya sea un gramil de lápiz, una regla con tope o una escuadra móvil, bueno, una herramienta que me haga un tope y pueda utilizar el lápiz. Yo utilizo el Kegaki Geiji, es difícil de decirlo, esta herramientilla, bueno, un calibre paralelo. Me gusta mucho. Y lo que hago es aquí marcar los 6,1 que hemos calculado. Igual haría con cualquier otra herramienta que haga tope. Bien, pues cojo, marco esos 6,1 en nuestra pieza. Lo ideal sería utilizar un retal, una pieza de desecho igual a la que tenemos aquí, pero bueno, que no pasa nada. Y marcamos con el portaminas fino. Hacemos unas pequeñas marcas desde un lado y desde el otro. De esa manera. Con esto lo que consigo es centrar exactamente esas dos líneas del lápiz. Y ahora estas líneas me sirven para comprobar que yo he ajustado correctamente mis gramiles. Entonces cojo uno de 6,1 y miro si cae en esa línea que he marcado. Cojo el otro gramil, que es de 12,2, igual miro si el filo cae exactamente donde quiero. Podemos hacer una marca de prueba en la zona de desperdicio, de margen, que vamos a tirar, ¿vale? Una pequeña marca suave con los dos gramiles. A ver si se ve. Simplemente prueba. ¿Para qué? Bueno, aparte de que el lápiz nos diga que están bien centrados, esta marca, en segundo lugar, de la cuchilla de los gramiles, nos va a decir, cogiendo nuestro escoplo, si la medida que hemos puesto equivale a la medida que queremos cortar, que no nos ha quedado las líneas más grandes ni más pequeñas que lo que vamos a usar, ¿vale? Y de esa manera, ahí, pum, comprobamos. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, ahora ya con estos gramiles ajustados, ya podemos marcar todas las cajas y más o menos las espigas, ¿vale? Un apunte que no he mencionado antes, simplemente por añadir información. Bueno, este es aquí el 1.
Cuando decimos que dejamos este pequeño margen aquí, ¿vale? Para cortar la espiga, para cortar la caja, perdón, aparte de tener esa cantidad de masa leñosa de refuerzo aquí, para que al cortar con el escoplo estas fibras de aquí, que no van a ser muy grandes, no se partan, no se estropeen, para reforzar ese trabajo, al mismo tiempo nos sirve para proteger la línea final, la línea que va a quedar aquí. Porque si cortáramos a la medida final el listón de caja y cortáramos la caja y accidentalmente se golpeara en esa arista, pues ya no lo podíamos arreglar, quedaría esa esquina de ahí aplastada y quedaría un hueco, así como si dijéramos así, abierto, esa parte. Así que esos 15 milímetros o 20, no pasa nada, es muy importante dejarlos porque tienen una función muy relevante. ¿Vale? Luego también de decir que podemos ver ensambles de caja y espiga con clavijas de retención. Estos tubos de madera, ¿vale? Que a veces llaman tubillones o tarugos o algo así, ¿no? Bueno, pues a veces lo vemos en ensambles de caja y espiga. Eso es ideal en carpintería de armar, en construcción de casas, de graneros, en ese tipo de carpintería más grande y más tosca, donde hay un margen de holgura mucho mayor que en un mueble de casa que está todo ceñido y todo mucho más perfecto. Ver ese tipo de anclaje en esta escala de mueble doméstico, en un ensamble de un mueble del hogar, pues a mí lo que me transmite es que la persona que lo ha hecho no tiene mucha pericia, no tiene mucha destreza, ni entiende muy bien los ensambles, y lo que te transmite ese trabajo es que es muy rudimentario, como muy de campo. Entonces, bueno, a lo mejor para muebles rústicos un ensamble de caja y espiga con esos tarugos visibles, pues puede estar bien. Pero cuando pretendemos hacer un mueble de calidad elegante para el hogar y empleamos esa técnica, ese remedio, pues a mí me da a entender que la persona que lo ha hecho no es muy fina, por así decirlo, ni tiene una formación muy rigurosa, sino que hace eso porque no sabe cortar bien el ensamble y tiene miedo de que le falle. Lógicamente, esos tarugos se meten como remedio a la retención del ensamble. Entonces, claro, si lo haces mal, es lógico que utilices ese remedio, ese trampantojo. Cuando este ensamble está perfectamente hecho, es eterno, porque la cola y las superficies de contacto pues quedan perfectos, ¿vale? Luego decir que este ensamble es mucho más difícil de lo que parece. Hacerlo es intuitivo y cualquiera lo sabría hacer, pero que quede bien realmente y que no tengas que hacer arreglos a posteriori, pues es bastante difícil. Lo he dejado en segundo lugar porque a mí me parece bastante más difícil que una cola de Milano. Y con difícil me refiero a que el ensamble quede perfectamente encajado entre las dos partes
sin holguras, que tú puedas mover las dos piezas y no se muevan, no se caigan, no se suelten, pero no tan duro como para que estalle la madera, para que se agriete la madera por un exceso de que no está bien ajustado y las partes no casan bien, sino que tan malo es que quede suelto y holgado como que quede tan grande la espiga respecto de la caja como para que parta, ¿no? Igual de malo es. Entonces, que quede eso exactamente a su medida y luego que queden las dos piezas, los dos miembros, los dos componentes del mueble perfectamente enrasados, alineados, nivelados, es realmente difícil y quien lo ha intentado lo sabrá ya. Lo que es fácil es que esto te quede así, que te quede así, que te quede retorcido en definitiva, no en un plano. Eso es lo difícil de este ensamble. Y luego también otra parte bastante difícil es que los espaldones de la espiga, de la pieza de espiga, queden completamente apretados en el canto, en la superficie de la caja, que quede completamente cerrado sin huecos. Bueno, pues eso que a simple vista parece tan fácil es lo que se pretende al hacer este ensamble con la máxima precisión, como se trata en el estudio Hayabusa. Para hacer trampas y maquillaje, pues ya sabemos que están los fotógrafos de Barcelona o los guardabosques de Cantabria y los arquitectos del norte y demás, que tienen mucho ego pero poca técnica. Entonces seguimos con nuestro trabajo. Antes de marcar con los gramiles, vamos a empezar marcando con la escuadra y el cuchillo el desperdicio, ese margen de 15 milímetros que dejamos ahí, ¿vale? Entonces, simplemente con una regla vamos a fijar la línea de 15 milímetros en la testa. A continuación cogemos nuestra escuadra y ¡pum!, lo pegamos ahí. Qué sencillo, muy sencillo. Ya se ha visto. Ahora ya tenemos nuestra escuadra en la posición. Con el cuchillo, ¡pum!, marcamos, como ya se conoce, ya está explicado de sobra en vídeos anteriores, la técnica de marcaje con escuadra y cuchillo. Y marcamos, ¡pum!, todo alrededor, en todas las superficies del listón a lo largo. Y ese es el desperdicio. Y al mismo tiempo, esa línea del cuchillo que marcamos es el punto de partida para marcar nuestra caja.
Ahora vamos a hacer las marcas de la caja, empezando por las líneas que establecen la longitud de la caja, llamémoslo, ¿vale? Estas dos. Entonces, esas líneas, para hacerlas con precisión, vamos a marcarlas todas desde el mismo punto, que es el punto que define el final de la puerta, donde hemos marcado el desperdicio. Entonces, a partir de ese punto, la primera línea va a ser la línea más alejada, que correspondía con 56 milímetros. Acordaros, el listón, la anchura del listón, menos la ranura. Entonces, vigilar siempre la superficie de referencia. Entonces, 56 desde ese punto. Yo de esta manera, apoyando la escuadra y la regla al mismo tiempo, puedo jugar a avanzar o retroceder y me da el punto muy cómodamente y muy exacto. Entonces ahí marcamos una línea con el cuchillo sujetando bien la escuadra con cuidado por el peligro. Esta línea no hay que cruzarla entera, porque si no quedarían marcas en las aristas de los cantos muy feas, ¿vale? Y ahora la siguiente línea es a 15 según el cálculo y el plano que ya está explicado, ¿vale? Entonces, si yo hago esto ahora mismo, aquí 15, ¿vale? Y marco, estoy poniendo el bisel del cuchillo hacia el lado que no quiero, hacia la parte que quiero conservar, por lo tanto estaría estropeando el marcaje. Hay que poner el bisel hacia... hago un pinchacito, pum, a meter el cuchillo, y ahora apoyando en la referencia coloco el cuchillo en ese pinchazo, sujeto bien la escuadra y ya hago ese marcaje. Ahí está, espero que se vea. Solo marcamos una fracción del espesor, no marcamos todo, porque si no, como esto es la caja interior, quedarían los cortes en las aristas de los cantos y quedaría luego feo. El otro lado de la caja tenemos que darle la vuelta al cuchillo y a la escuadra para que el bisel caiga hacia el interior de la caja y no marcar así hacia el exterior, que estaría mal. Vale, ya tenemos esas líneas limitadas. Ahora simplemente con los gramiles en el tornillo de banco mejor, sujetándolo, vamos a verlo y vamos a pasar esas líneas, ¿vale? Voy a hacer aquí el ejemplo, pero esto para mí es fatal, o sea, esto yo no lo practico, solo para que se vea. Un gramil, pum, desde referencia, y en la otra media de gramil, desde referencia, ¿vale? Una cosa terriblemente importante que no he mencionado, estoy usando 2 gramiles, pero claro, 2 gramiles realmente buenos, con una cuchilla magnífica que cumple los requisitos que siempre queremos, que sea como un cuchillo
de marcaje, es decir, dorso plano y bisel. Entonces, al usar estos dos gramiles, estoy utilizando uno con el dorso de la cuchilla hacia un lado y el otro gramil con el bisel de la cuchilla hacia afuera. En este el bisel está hacia el cuerpo del gramil y en este el bisel está hacia afuera de la herramienta, para que el bisel caiga al desperdicio siempre. Esa es nuestra ley. Y ya estaría marcada la caja. El siguiente paso es ver cómo la cortamos. Y ya marcamos de una línea a la otra desde la referencia, sin olvidar la referencia. Como siempre, si queremos, podemos hacer aquí un pinchacito en el punto final y luego tiramos, clic, y entonces cae exactamente en ese punto final. Con el otro gramil hacemos lo mismo. Siempre recordar el agarre del gramil como unas tijeras, buen apoyo, buena presión contra la pieza. Esta es la parte que debemos fijarnos que no se separe de la madera. Pues hacemos presión con estos dedos en el cuerpo. Señalamos cuál es su corte. Cuando hemos marcado una caja, para marcar la caja del otro extremo de una manera precisa y efectiva, en lugar de volver a medir desde el extremo que tenemos, vamos a medir desde el punto de origen, desde la caja primera que hemos marcado. Entonces yo lo que hago es sujetar una regla en el listón, alineando el extremo de la regla con la línea del desperdicio, y a continuación, si no tengo una regla lo bastante larga, utilizo otra regla o escuadra plana como esta y la llevo hasta el punto que entre las dos reglas suman la medida real y definitiva de esa longitud de la puerta. Entonces son 820, alineo el 220 de esta regla más pequeña con el 600 de la regla que he fijado. Lo alineo ahí y ahora con el cuchillo hago un pequeño picotazo. Sencillo, para no complicarnos más. Ya con ese picotazo lo podemos señalar siempre con lápiz para que no se nos pierda de vista. Esto lo quitamos y ahora ya sí. Ahora aquí con la escuadra, siempre fijándonos que no nos equivoquemos y apoyar la referencia en su lugar correcto. Esta es la cara exterior vista, la referencia está aquí. Ahí. Marcamos. Ya tendríamos las dos cajas de este larguero establecidas. Falta marcar esta, pero la dimensión real definitiva del plano está aquí ya trasladada perfectamente. Ahora lo importante es que esta medida sea exactamente igual en el otro larguero, que casen los triángulos, no marcarlo, ¿veis? Por eso es importante el orden. Entonces los juntamos ahí, ¿vale? Podríamos utilizar
un sargento, si quisiéramos, sencillamente, para asegurarnos más, ¿vale? Suavemente, no hace falta tampoco. Y ahí las líneas del primer listón las transferimos, pero no con la escuadra, sino simplemente un pequeño corte que coincida en la línea que queremos, ¿vale? Ahí. Ahí. Y esto igual. Ponemos ahí. Y es simplemente un cortecito igual. Y ahí. Ya lo podemos soltar. Y ahora entonces ya tenemos el otro listón exactamente a la misma medida, que es lo que importa. Vamos a señalarlo siempre para que no se nos pierda. Y ya está. Y ahora marcaríamos el resto de las cajas igual que en el primer caso.